Recién estábamos compartiéndote la información de que la ONU instó al Reino Unido y a la República Argentina que puedan sentarse en una mesa de diálogo por la cuestión Malvinas. Para charlar sobre este tema estamos en contacto con Diego Velar, ex embajador ante la Unión Europea. Diego, bienvenido. Los saludamos Belén Martínez y Nahuel Crescenzo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por esta comunicación. ¿Cuánto más tiene que pasar para que el Reino Unido se siente en una mesa de diálogo? Porque no es la primera vez, ¿no?, que la ONU está instando a que pueda ocurrir esta negociación. Mira, el reclamo de Malvinas ha sido consistente desde 1833. O sea, desde la ocupación, siempre Argentina ha mantenido vivo el reclamo. En 1965 se produce la primera resolución de invitación en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, la primera invitación a que las partes nos sentemos a negociar. O sea, 1965. La resolución 2065. De ahí en más se ha repetido todos los años. Claro. Es decir, la situación, yo diría, jurídico internacional es de respaldo muy grande de la mayoría de los países del mundo. Mirá que hemos atravesado momentos de mayores simpatías o antipatías de distintos sectores o grupos de países, etcétera. Esto se ha sostenido muy sólidamente en la región y en el mundo por inmensa mayoría de los países. O sea que en eso tenemos un respaldo. Obviamente vivimos una situación muy crítica en la guerra de Malvinas, que podría haber alterado, inclusive esto no lo alteró. Esto se mantuvo inalterado pese al intento de recuperación militar. Entonces, ¿de qué depende esto? Uno ve el caso Hong Kong, que es producto de China, ¿no? Sí. O sea, para el Reino Unido negociar con China era muy importante, muchos temas, no solamente Hong Kong. Y por eso se produjo la negociación y la devolución a China de la colonia que fue Hong Kong desde mediados del siglo XIX. Entonces, en buena medida depende de cómo avancemos nosotros. Si avanzamos como país, consolidamos nuestra integración interna, lo que llamamos la unidad nacional, consolidamos la integración regional con nuestros vecinos, etcétera, vamos a hacer un motivo muy interesante de negociación. Entonces nuestra capacidad de negociación va a aumentar. Y en buena medida yo creo que depende de eso. O sea, no depende del vínculo con Malvinas, sino del vínculo de Argentina con nosotros mismos, insisto, en términos de unidad nacional, con nuestros vecinos y con el mundo. En cuanto a esa estrategia y esos vínculos que usted hacía referencia, el Mercosur podría llegar a ser clave, Chile también podría llegar a colaborar. Seguro, nuestra región en el mundo es lo que llamamos hoy Mercosur más Chile. Esta región es nuestro lugar en el mundo, es el lugar donde, a diferencia de con otros temas, que no tenemos ni voz ni voto, acá tenemos voz y voto muy importante. Entonces, nuestro lugar en el mundo para relacionarnos con todos los temas de nuestra agenda, incluyo en esto el tema de Gran Bretaña con Malvinas, pero Estados Unidos, China, la Unión Europea, es la consolidación de un planteo de integración regional importante. Creo que eso sí, seguimos en el trámite del actual canciller lo ha cumplido perfectamente bien, pero estamos obviando este tema, que es la integración regional como el verdadero instrumento de fondo para aumentar nuestra credibilidad. ¿Y cómo ve la postura del gobierno en cuanto a esa construcción, esa unidad con el resto de los países de la región? Totalmente crítico. O sea, creo que ha sido un grave error del gobierno no entender que la integración regional está por encima de los acuerdos ideológicos, ¿no? O sea, no teníamos contacto con Chile porque era Boric el presidente. Entonces, ahora que es Kast, y es un primo hermano ideológicamente del presidente Milei, eso es siempre bueno, que los presidentes tengan afinidades personales, políticas, ideológicas, no es malo, pero no es determinante. La relación con Chile, o con Brasil, o con Paraguay, o con Uruguay, o con Bolivia, no es una relación que puede depender o tiene que depender
de afinidades personales, políticas o ideológicas, es geopolítica, es permanente. Entonces yo creo que este es un ámbito que está muy descuidado. Si bien se continúa la relación, pero no hay una prioridad geopolítica en la región. Y yo creo que esa es nuestra prioridad. Todo lo demás viene después. Después uno puede decir qué país me gusta más, con quién tengo más o menos relaciones. Eso siempre es discutible. A mi juicio, nuestra integración a lo que se llama el cono sur de América, que es lo que llamamos Mercosur más Chile, es la pieza clave de nuestra política exterior. Bueno, ni que hablar con Brasil, ¿no? Por supuesto parte del Mercosur, pero que no se hablan prácticamente ambos presidentes. En Brasil, y siempre decía que nuestra embajada en Brasil es la única que es interior y exterior. Formalmente es exterior, pero está dentro del espacio geopolítico central. Claro. Y ese no es un detalle. Yo recuerdo cuando presenté cartas credenciales al presidente Fernando Henrique Cardoso en ese momento, y después lo fui a ver al canciller Luis Lampreia, mis dos primeras reuniones, recién llegado a Brasilia, y le dije al canciller, le digo, bueno, Argentina obviamente para mí es un gran honor estar en lo que yo entiendo que es la segunda embajada más importante en Brasilia. Claro. Entonces me mira extrañado y me dice, ¿cómo la segunda? Yo digo, pero Luis, éramos amigos. La primera es Estados Unidos, como diciendo una obviedad. Claro. Dice, no, estás equivocado. La embajada más importante en Brasilia para el Brasil es la embajada argentina. Y te voy a dar un ejemplo. Si el presidente, si el embajador norteamericano me pide una entrevista, va a tener que esperar 2 o 3 semanas. Vos te recibo en el día, si necesitas algo. Claro. Esto te doy el feeling, ese privilegio de haber recorrido los pasillos del poder en Beijing, en Washington, en Brasilia y en Bruselas. Y eso te da el verdadero feeling de cómo son las relaciones. Para entender las relaciones, ese contacto personal y esa sensibilidad en las relaciones es muy importante. Yo creo que no estamos respondiendo de ninguna forma a esta importancia, que es clave para todo, no solamente para el tema Malvinas, para la relación con Estados Unidos, insisto, con China, con la Unión Europea. Ahora tenemos que encarar todo el desarrollo del nuevo acuerdo vigente a partir del 1 de mayo de libre comercio. Yo fui el primer negociador de este acuerdo, que es fundamental para Argentina, pero yo creo que indudablemente si operáramos en común con nuestros vecinos, nuestra interlocución, insisto, con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea y con todo el mundo sería mucho más alto. Gracias, Diego, por su tiempo. Muy amable. No, por favor. Un gusto y buen fin de semana. Gracias, igualmente para usted. Diego Aguilar, ex embajador ante la Unión Europea, por lo que ha sucedido en las últimas horas en la ONU cuando le indicaron al Reino Unido la intención de que se negocie con Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.